Hay juegos en los que puedes improvisar, puedes equivocarte, puedes reaccionar tarde, puedes corregir y luego están los R-Type. Aquí no hay improvisación, aquí hay un momento muy pequeño en el que decides mal y todo termina. Y no porque el juego sea injusto, porque tú aún no has aprendido a jugarlo. Al principio parece sencillo, disparas, esquivas, avanzas, pantalla limpia, movimiento controlado, todo fluye. Pero dura poco, porque en cuanto el juego empieza de verdad, te das cuenta de algo muy incómodo. No puedes jugar como en otros shooters. Aquí no se trata de reaccionar rápido, se trata de saber lo que viene antes de que pase. Y ahí entra la primera mecánica clave, la que define todo el juego. El ritmo no lo marcas tú, lo marca el nivel. Los enemigos no aparecen al azar, las balas no son caóticas, todo está medido. Eso significa que cada zona tiene una nueva forma correcta de jugarse. No es una estrategia mejor, una forma correcta. Y cuando no la haces, lo vas a notar inmediatamente. Porque el control, aunque preciso, no es indulgente. Tu nave responde bien, pero el espacio es limitado. Los enemigos presionan y las balas no perdonan. Aquí no hay margen para moverte sin pensar, cada desplazamiento cuenta y cada microajuste importa. Y en ese momento te das cuenta de algo, no estás esquivando, estás bailando con el nivel. Y entonces aparece el elemento que cambia completamente el juego, el Force. Ese módulo que puedes colocar delante o detrás de la nave. Parece una herramienta más, hasta que entiendes lo que realmente hace. Bloquea disparos, absorbe daño, cambia tu forma de atacar, pero lo más importante no es eso, es dónde lo colocas y cuándo lo mueves. Porque hay momentos en los que lo necesitas delante, otros en los que detrás, otros en los que separarlo es la única forma de avanzar. Y es ese segundo en el que decides mal, en el cual te eliminan. Y es en este preciso instante donde el juego empieza a enganchar de verdad, porque no es difícil por ser difícil, es exigente porque está diseñado para que aprendas. Ese intento en el que fallas, ese otro en el que avanzas un poco más, ese punto en el que dices, vale, ahora lo entiendo, y ahí es donde te atrapa, no porque te recompense rápido, sino porque te obliga a mejorar. A diferencia de otros shooters más modernos, donde todo es explosión y caos, R-Type es otra cosa, es más frío, más calculado, más tenso, y aquí no disparas sin pensar, disparas sabiendo que cada error se paga. Y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no juegas para avanzar, juegas para dominar el nivel. Y cuando empiezas a memorizar patrones, cuando empiezas a anticipar enemigos y cuando sabes exactamente cuándo moverte, el juego es cuando realmente cambia. No se vuelve fácil, pero se vuelve justo, y eso es lo peligroso, porque en ese punto ya no quieres parar, quieres hacerlo perfecto. Pero aquí está el detalle que lo diferencia de otros juegos del género. No es solo su dificultad, es presión constante, donde no hay momentos de descanso reales, no hay zonas donde relajarte del todo, siempre hay algo, siempre viene algo, y siempre hay un pequeño error esperando a que lo cometas. Y aquí llega el punto clave, ese momento en el que ya no estás jugando como al principio, te mueves diferente, piensas diferente, reaccionas diferente, y ya no estás improvisando, estás ejecutando. Y ahora piensa en esto, porque aquí es cuando el juego cambia totalmente. No se trata de si eres bueno, no se trata de reflejos, se trata de cuánto estás dispuesto a aprender, porque R-Type no te regala nada, no se adapta a ti, tú te adaptas a él. Así que llegado a este punto, necesitas claramente ver esto. Hay juegos que te hacen sentir poderoso y hay juegos que te hacen mejorar. R-Type Dimensions 3 es de los segundos, no te da victorias fáciles, no te deja avanzar sin entenderlo y no te permite fallar sin consecuencias, pero cuando lo consigues, cuando pasas esa zona, cuando todo encaja y cuando no fallas, sabes que no ha sido suerte, ha sido aprendizaje. Y ahora dime, cuando el juego no te perdone ni un error, ¿vas a rendirte o vas a aprender hasta dominarlo? Porque en R-Type no se trata solo de destruir enemigos en el espacio, se trata de sobrevivir a un infierno mecánico donde cada segundo exige precisión absoluta. Un universo frío, hostil, donde avanzar no depende de la suerte, depende de aprender, adaptarte y resistir cuando todo parece imposible. Aquí no existen los errores pequeños, cada disparo mal calculado, cada movimiento precipitado y cada instante de distracción pueden acabar
con toda la partida en un segundo. Y precisamente por eso se siente tan especial, porque R-Type nunca quiso ser fácil, quiso obligarte a memorizar patrones, dominar el espacio y sentir esa satisfacción brutal de superar algo que parecía completamente imposible al principio. Desde las criaturas biomecánicas hasta los escenarios más opresivos, la saga siempre ha transmitido esa sensación única de estar luchando contra algo mucho más grande que tú, algo artificial, algo casi vivo, algo diseñado para destruirte, y aún así tú no paras, sigues avanzando, porque eso es R-Type: constancia, reflejos y esa mentalidad arcade que convierte cada victoria en algo que realmente te has ganado. No es solo un shoot 'em up, es una batalla constante contra el caos y contra tus propios límites, porque en R-Type no sobrevives por potencia, sobrevives por aprender a mantener la calma dentro del caos absoluto, y cuando el universo entero parece diseñado para destruirte, seguir avanzando ya se convierte en una victoria. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.